gusto volver a estar nuevamente con ustedes, queridos amigos, en una nueva emisión de Foro Ciudadano del día 15 de octubre del año 2024. Un gusto realmente compartir con ustedes aquí nuevamente el Foro Ciudadano. Les saluda el ciudadano Mauro Agüero, aquí también el ciudadano doctor en jefe Edgar René Ortiz Cristaldo. Sean bienvenidos a otro capítulo de Foro Ciudadano Streaming. Bueno, el tema que queríamos hablar hoy, estamos haciendo ajustes técnicos también y quisimos hacer una transmisión horas atrás y lastimosamente no se pudo, así que retomamos este intento de emisión de hoy. Esto que es Foro Ciudadano, una versión novedosa, digamos, de la programación que hace algunos meses estamos llevando adelante. Y bueno, entonces habíamos empezado a hablar de un tema que yo creo que en este contexto sociocultural actual sería de mucha importancia hablar de él, inculcarle sobre todo a los jóvenes para que incursionen en este tema. Estoy hablando concretamente de ajedrez, del juego de ajedrez. Hay una noticia triste en ese sentido porque falleció un maestro del ajedrez que es compatriota nuestro, y justamente aquí conmigo está otro profesor de ajedrez como el doctor en jefe René Ortiz, que va a dar más detalles al respecto. El mundo del ajedrez hoy está de duelo, doctor. Así es, en realidad hace 15 días que falleció el maestro Zenón Franco Campos, que aquí tenemos juntamente la imagen de su perfil de Facebook. Este era el perfil de Facebook que él manejaba. Como podrán ver, el ajedrez no es un deporte de masas, o sea, tiene unos fanáticos muy reducidos, pero persistentes, por suerte. Y a lo largo de la historia también, ¿verdad? Sí, a lo largo de la historia sí. Mucha gente no conoce en profundidad lo que sería el ajedrez y todo lo que implica. Acá, por ejemplo, tenemos que su página de Facebook, su perfil tiene 7.000 me gusta y 8.000 seguidores, que es bastante interesante. No es tanto para la envergadura de lo que era el maestro Zenón Franco Campos. Como pueden ver, acá dice que él era gran maestro de ajedrez y era entrenador senior de la FIDE. La FIDE, para que ustedes sepan, es el equivalente a la FIFA. La FIFA es el órgano rector del fútbol. En ajedrez tenemos la FIDE, que es el órgano rector del deporte de ajedrez. Interesantísimo. Y por ejemplo, es la FIDE, el órgano rector, el que te da los títulos de gran maestro internacional, maestro FIDE, candidato a maestro. Y aparte de tener el título de gran maestro internacional de ajedrez, él era entrenador FIDE senior, cosa que pocos tienen. Tenés que tener una serie de requisitos para alcanzar ese rango que tenía el maestro Zenón Franco Campos. Zenón Franco Campos era un maestro paraguayo. Había nacido el 12 de mayo de 1956 y se crió, fue muy joven a vivir en Argentina. Su padre creo que estuvo preso un tiempo acá en Tacumbú por ser opositor al régimen de aquel entonces. Terminó con su hueso en Tacumbú. Y recordaba él de que su papá se jactaba de haber salido campeón del torneo de la cárcel. ¿Y a su papá entonces? Sí, su papá decía que él, con orgullo contaba que él salió campeón del torneo de ajedrez que hicieron en la cárcel. Él es el primer maestro paraguayo, ¿verdad? El primer paraguayo que logró el título de gran maestro internacional. Que logro notable. Sí, notable. Y representó varias veces a Paraguay en las Olimpiadas. El ajedrez tiene también sus Olimpiadas, no forma parte del deporte olímpico en esa Olimpiada que se suele competir. El ajedrez, la FIDE organiza también sus competencias. Cada 3 o 4 años creo que organiza, exactamente no sé. Y él quería jugar las Olimpiadas de ajedrez que se van a hacer en el año 2026 porque se iban a cumplir 50 años de que él debutó en una Olimpiada. 50 años, toda una carrera. Él falleció el 1 de octubre, veo. El 1 de octubre falleció. Y estaba residiendo en España. En España él vivió mucho tiempo en Argentina. Jugó con varios torneos importantes en la República Argentina. Argentina era la meca del ajedrez antes. Argentina era como una especie de Estados Unidos. Sí, era de superpotencia a principios del siglo XX. Y en la época de los 80 era impresionante los torneos que se realizaban en Argentina, torneos de ajedrez. Porque había varios grandes maestros que se quedaron
después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una olimpiada que se hizo en Argentina, por los años, en la década del 30 creo, 35, 36, y como que ya se olía este ambiente beligerante. Varias figuras destacadas del ajedrez se quedaron a vivir por acá, en Argentina. Uno de los más conocidos, a lo mejor casi nadie va a conocer, se llama Miguel Nagdor. El apellido me indica que sería de un país europeo, obvio. Y Argentina entonces importó en aquel entonces a estos talentos y se convirtió en una suerte de meca para el mundo del ajedrez. Se quedaron varias figuras. Y ahí entre ellos destacó nuestro compatriota entonces. Sí, pero él jugaba, él tenía el privilegio de estar en un ambiente rodeado de estas personalidades del ámbito ajedrecístico como don Miguel Nagdor. Él, por ejemplo, nació en Varsovia. Era judío. ¿Qué te dije? Era judío, por eso se quedó a vivir ahí. Imagínate una figura mundial, un polaco. Llegaron a sacar varios maestros los argentinos. Varios luego. Y uno de ellos que salió, hay que decir también que por más que sea paraguayo, él se formó ajedrecísticamente en Argentina. Y llegó a conseguir jugando por Paraguay. Él rechazó jugar por Argentina y jugó por Paraguay. Patriota. 2 medallas tiene en Olimpiada, 2 medallas de oro ganó en la Olimpiada como primer tablero. Bien. Eso, por ejemplo, nadie destaca. Lastimosamente nadie destaca y nadie conoce quién es ese don Franco Campos. Y bueno, por eso tuvo que irse a otro país, ¿verdad? Para hacer lo que le gusta, porque acá no hay ambiente. Residió en España en el último tiempo y lastimosamente falleció, estaba quejado de una enfermedad y falleció el 1 de octubre. Y acá podés ver de que él en los últimos tiempos ya no competía más, se dedicaba a escribir libros. Publicó 40 libros de ajedrez. En 7 idiomas. Estos libros fueron publicados en 7 idiomas, hasta en ruso. Yo no sé qué otro paraguayo, aparte de Roa Bastos, tiene esta hazaña. Yo sé que el libro de Roa Bastos sí se podría comparar en cuanto a conocimiento, pero en el ámbito ajedrecístico creo que no hay otro que le supera a Zenón Franco Campos. Inclusive en el mundo, una figura de talla mundial en el ámbito ajedrecístico que logró 40 libros publicados. Y que estos libros se hayan traducido hasta en el ruso es un gran mérito. Nuestro homenaje entonces en Foro Ciudadano para esta personalidad del ajedrez que resulta ser nuestro compatriota Zenón Franco Campos, que en paz descanse. Que en paz descanse. Y bueno, no, se merece por lo menos un nombre de calle este Zenón por acá. mínimamente, porque imagínate lo que contaste, que estaba viviendo mucho tiempo en Argentina y prefirió usar la camiseta paraguaya para representarnos en los torneos. Bueno, vamos a mirar que hay en el ámbito local, entonces vamos a remitirnos a los medios locales, ¿verdad? Vamos al periódico digital El Observador para ver qué surge de las novedades. Diego Riveros publica en el diario El Observador Digital y dice: tratamiento fonoaudiológico gratuito desde la municipalidad de Cacupé, que nos cuenta a través del diario El Observador. Bueno, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuándo fue? Eso se publicó hace 3 horas nomás en el diario. ¿Qué decir que están haciendo ahí en la municipalidad? Para más informes se van a ir a la municipalidad, porque es todo lo que publica el diario. Después tenemos otra nota de Diego Riveros también en El Observador. Bastante cobertura se le está dando a lo que hace la Intendencia. La Escuela Madre Teniente Fariña, tras más de 100 años de su fundación, contará con una muralla perimetral. Bien, se está amurallando la emblemática Escuela Teniente José María Fariña, también en el diario El Observador. La rampa de frenado que está bajando el cerro, ahora ya no tiene más mismo kilometraje de antes, ¿verdad? Pero ese lugar, totalmente. ¿verdad? Y ese lugar tan conflictivo donde hace poco fallecieron 6 personas, Cerro Bú y Pacaraí Pedroso. Ahí está la rampa de frenado que construyó hace poco el MOPC y ya se usó otra vez, 2 veces en un mismo día según las crónicas. Hoy, por ejemplo, hace 4 horas publicó esto el mencionado diario: frenada en la rampa del colectivo que se quedó sin frenos. Colectivo de la empresa Villa Serrana sería, según se ve en la imagen. Quedó sin frenos, se salvó con la rampa de frenado. Y otro colectivo también, porque 2 casos escuché que no, pasaron. el otro camión, ahí tenemos la foto. Es ese otro, muy bien. Un Scania. En menos de 24 horas, 2 vehículos con fallas mecánicas evitaron accidentes graves en la ruta 2 gracias al uso de rampa
de frenado que está en el kilómetro 48,3, dice la nota, de Gustavo Velázquez, periodista, en el Cerro Cacupé. Camión de gran porte y un ómnibus de transporte público lograron salvarse en menos de 24 horas. Un colectivo y un camión Scania. Muy bien, están rindiendo su fruto esa construcción gigante, aunque hace poco tiempo eso no pudo salvar a las 6 personas que fallecieron en ese semáforo que está un poco más abajo, que ahora ya no se usa, ¿verdad? Casi todos los días, me parece a mí, están ahí los agentes de la patrulla caminera después de ese feísimo incidente, y el clamor popular, por supuesto, siempre va a ser la construcción de el paso a desnivel, ¿verdad? O el viaducto en ese lugar para dar una solución definitiva. Una solución paliativa es esta rampa de frenado, pero algunos camioneros no usan eso, como el caso de ese último que le mató a 6 personas. Inclusive se pasó el video donde se veía el camión enorme que se iba por el carril del adelantamiento. No se iba por el carril, digamos, que te permite entrar directamente a la rampa de frenado, que es el carril de la vía lenta, te vamos a decir, por el carril derecho. Y entonces evitó ese carril, ¿verdad? Y se fue y causó un tremendo, feroz accidente ahí en el semáforo. Terrible fue eso. Todavía estamos con las secuelas. Hasta ahora está la caminera ahí todos los días controlando por eso justamente. Bueno, entonces eso destaca también en la información reciente. Acá Aquí, también una información llamativa. a ver, funcionarios de la ANDE proceden a realizar el corte del servicio de energía eléctrica en la planta de tratamiento de SAP, ubicada en inmediaciones del arroyo Tapinacuay de Santaní. Mira, boche. Procederán a realizar los cortes igualmente a otros locales donde se tienen medidores, mejor dicho, medidores, ahí está, a nombre de la SAP Santaní. O sea que la ANDE le está cobrando a la SAP que no le paga. Tenés ahí tu planta de tratamiento, ¿verdad? Donde se procesa el agua para distribuir y ahí ya van a cortar la luz. La deuda asciende a 500 millones de guaraníes. Transcurridas las 72 horas de la notificación, al no constatarse el pago correspondiente, se procedió al corte. Desde la planta de tratamiento de SAP Santaní comunican que el abastecimiento de agua se garantiza las próximas 3 horas. Sin embargo, si no regularizan en ese tiempo, la ciudad de Santaní quedará sin suministro de agua potable. Hermosa la ciudad de Santaní, por cierto. La ciudad Tapiracuay. Y ahí tenemos el problema donde no se paga la luz y la ANDE va a cortar. Pero qué pintoresco, che, que empresa del Estado, el Estado no solamente se divide a los efectos de su funcionamiento, se tengan que cortar mutuamente reclamar deuda. ¿Cómo el Estado se va a deber a sí mismo deuda? Es una cuestión llamativa. Y eso por el intrincado proceso de privatización, entre comillas, que tuvieron también estas empresas, ¿verdad? Como la de SAP. Antes era Corposana, ahora Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay. Teóricamente privatizado, ¿verdad? Pero eso sigue siendo del Estado. Y ahora otro órgano del Estado, otra institución perteneciente al Estado paraguayo, le dice, che, pagame o te corto. Te corto, ese es el problema. ¿Y a quién le va a reclamar después? El Estado versus Estado para perjudicarle a quién. A los pobladores. Por eso es lo que no le encuentro el sentido. Sí, ¿quién sale perdiendo en la pelea? Sí, el dueño de todo, que el poblador, el habitante, va a salir perdiendo acá. Y eso es porque el Estado, cuando es demasiado grande, pasan estas cosas. ¿Para qué queremos nosotros una de esas? ¿Por qué eso no se da al sector privado, verdad? ¿Vos crees que la SAB es una empresa que rinde beneficios y utilidades? Yo creo que no. Ahí. ¿Sabes por qué te iba a decir? Nosotros actualmente acá tenemos el problema de los caños rotos, que es un problema cíclico ya. Cíclico bastante reducido, porque cada 2 o 3 días tenemos la rotura del mismo sitio, si no en el mismo sitio de al lado. Eso te da la pauta de que ya se tiene que cambiar ya el caño, ya ni cambiamos, ya llegó ya su vida útil. Y nunca se cambia. Y te dicen lo de la SAC, que no lo recoge ni con la presupuesto. O sea, una empresa que no tiene mínimamente el presupuesto para funcionar. Solamente te da para reparar una reparación que no te anda, que no funciona. Remiendos. Y entonces yo suelo pensar, siempre hago una reflexión. Yo suelo tener el caño roto acá en la esquina de casa. Y por ejemplo se rompe viernes y es para que te vengan a reparar martes o miércoles. Son 4 o 5 días
donde que una empresa está desperdiciando su producto. Una empresa que vende agua y su producto entonces el agua y se está derramando, esparciendo por la calle. Ponete vos en una situación de que, o sea, una empresa de telefonía celular, una empresa grande que tenemos acá, que tenga este inconveniente, que venda agua. Vamos a suponer que venda agua a una empresa grande, multinacional. ¿Cuánto tiempo vos pensás que van a tener el caño roto ahí? Si es que una hora está perdiendo ahí su producto, millones pierden. Ya va a volar el gerente. El gerente de Cacupé va a volar. Los funcionarios de Cacupé van a volar todito. ¿Por qué? Porque es una pérdida de plata para la empresa. Yo no sé cómo se puede normalizar de que la ESAT, por ejemplo, no tenga una plantilla que trabaje las 24 horas. Si tu producto que vos vendés, el agua se está derramando ahí. ¿Qué clase de empresa es la que deja que su producto se derrame ahí alegremente por una semana? ¿En qué cabeza entra que se esté perdiendo sus recursos? ¿Acaso eso no es una malversación de fondos? Vos estás malversando los recursos de tu empresa al permitir que una semana se esté derramando ahí. Va a esa agua gerente de la Yarecoa. Voy a responder a tu pregunta. ¿Qué clase de empresa esa es? Y es una empresa que no responde a los criterios empresariales. Se adecua a la lógica de producto del Estado. Entonces, si la empresa es del Estado, eso quiere decir que está siendo solventada por los bolsillos de todos los contribuyentes, de todos los paraguayos. Entonces, que la empresa funcione bien o funcione mal, da igual, porque al final del mes, cada funcionario que está prestando su servicio, bueno o malo ahí, va a cobrar igual su sueldo. No importa si la empresa está trabajando a pérdida o no, a esa gente no le va a faltar su sueldo porque pertenece al Estado. Y como el Estado tiene una fuente inagotable, entre comillas, de recursos, que es el bolsillo de la gente, esa es la forma que tiene de vivir el Estado, por eso se paga todo lo que se paga en las instituciones públicas. Entonces, con esa lógica, a esa gente le da igual trabajar a brazo caído, ¿verdad? Vos que tenemos, por ejemplo, acá la SAB, que es una empresa del Estado. Tenés acá una telefonía del Estado, como es Copaco. ¿Por qué Copaco no le gana y tiene Vox, que para la... Sigue siendo Vox de Copaco, ¿verdad? Sí, compró. Sí. ¿Y por qué Vox no puede competir contigo con Personal, por ejemplo? O con cualquier otra empresa privada. ¿Y por qué no, siendo del Estado, no es competitivo? No hay inversión, la gente va a trabajar nomás luego a brazos caídos ahí porque pase lo que pase, igual van a cobrar su sueldo. Una empresa del Estado no va a quebrar. Hasta que, mientras que haya paraguayo que se esté sacando plata del bolsillo, va a seguir subsistiendo el Estado y consecuentemente esa empresa. Entonces difícilmente va a ser redituable esa empresa. No tiene la misma lógica que vos estás cuestionando acá. Funciona de otra manera y ese es el gran problema. ¿Crees que hay alguna institución que administre algún Estado, no solamente el nuestro, siendo del Estado, que sea efectiva, que sea eficiente? Eso es, ¿cómo es que le dice Javier Milei? Un oxímoro a esa cuestión. Prácticamente por definición, en sus términos, no se puede llegar a la eficacia cuando se trata de una administración estatal. ¿Por qué? Porque estas empresas privadas, aparte de la lógica de que vos podés trabajar a brazo caído porque igual vas a cobrar a fin de mes, igual si vendes o no vendes tu producto, porque es del Estado. Hay otros condimentos también. Estas empresas se convierten en una suerte de caja para los políticos. Entonces, cuando hacen campaña, hacen elecciones, le meten ahí a su gente. Es para meter operadores políticos, entonces mantienen para eso. No importa si la empresa cumple o no con lo que se supone que va a cumplir en el mercado, y si le resulta o no al mercado atractivo a esa empresa, si es eficiente o no, o redituable. Nada de eso interesa. Para el político en general representa una caja para meter operadores políticos. Y entonces así, con todo gusto se lo mantiene, ¿verdad? ¿O qué opinas al respecto? Y también faltó un punto para aclarar que se mete también personas que no están capacitadas para el cargo de la empresa. Y eso hablaste de Vox, ¿verdad? Vox era una empresa que venía ya cayendo. Estaba ya en capa caída, ya en caída libre. Era una empresa ya deficitaria. Entonces, ¿qué pasa acá? Un empresario vivaracho también. Y así se avivó, ¿verdad? Claro, hace su trabajo el empresario. Vende cuando no le resulta. Claro, consigue quien comprar. Me supongo que alguien habrá recibido una porción de la torta interesante, por eso se logra vender
una cifra bastante millonaria, para que la empresa Copaco pueda competir. La idea era que pueda competir en el área de teléfono celular, que el boom, era el boom en aquel entonces, para proveer también ese servicio. Ellos compran una empresa deficitaria. Hasta la fecha creo que nadie más tiene, no sé quién lo que tiene Vox. Línea Vox, los funcionarios de Copaco a lo mejor. No, más probable. Pero casi nadie. Es impresionante la falencia del servicio de Copaco. Inclusive uno tiene que tener presente el tema del internet. Vox era antes prácticamente el que monopolizaba, o sea, Copaco, perdón, era el que monopolizaba la provisión de internet. Sí. Click DSL creo que era. Y era un internet deficiente, lento. Yo recuerdo que tenía una eternidad, tardaban en descargar las cosas. Nunca mejoró. Cuando eso es que por la línea del teléfono se conectaba, ¿verdad? Sí, por la línea del teléfono fue primero. Después ya vino un cable aparte. Sí, ya vino aparte. Pero era un monopolio. Era la única empresa que podía proveer ese servicio. Línea Baja, por ejemplo, es la única empresa que tenía. ¿Y en qué mejoró Copaco? ¿En qué vos podés decir que mejoró, que creció? Nada. Solamente se dedicó a meter funcionarios. Metía funcionarios, era un depósito de devolución de favores políticos. Lastimosamente es así. Eso es lo que pasa cuando va a agrandar el Estado. Es solamente para meter operadores políticos y tener una caja ahí. No tiene otro sentido. Porque abrir una empresa así no va a seguir la lógica del mercado. Y la lógica del mercado es que si vos querés sobrevivir como empresa, tenés que ofrecer, al decir de Javier Milei, ofrecer al prójimo bienes de mejor calidad a un mejor precio. ¿Y cómo va a competir alguien como Copaco frente a Personal y Telecel? ¿Cuál va a ser el bien de mejor calidad, mejor precio que te va a dar? No hay, entonces no va a poder competir con los lobos que están ahí en el mercado. Así funciona. Ahora, si no fuera del Estado y si fuera un particular, a lo mejor le hace una gran inversión y le empieza a echar a cada trabajador que no sea eficiente. Achica su empresa para ir creciendo de a poco. Pongamos que básicamente esa sería la lógica de trabajar en el mercado, pero como es del Estado, entonces no importa que se meta ahí como una caja lleno de gente ahí a trabajar que son operadores políticos y que la empresa rinda o no rinda y que al mercado le parezca o no le parezca atractiva la empresa, no importa. Total, tiene otra finalidad para el Estado. ¿Y cuál es? Meter funcionarios, operadores políticos y servir de caja. Después beneficio no nos trae. Para dar un ejemplo, el SAR ni siquiera tiene acá en Cacupá, al menos vos te vas. Hoy nosotros no tuvimos agua en todo el día, recién vino. Ahora son casi las 4 de la tarde. A partir de las 8 ya se cortó acá. No hubo. Vos te vas ahí, te atiende una funcionaria y te dice, uy, ¿qué zona sos? Tal parte. Sí, hay rotura de caño ahí donde que siempre se rompe. Ya vamos a enviar. No. O sea, el reclamo no puede ser de forma verbal. Te tiene que dar una constancia de que vos te fuiste a reclamar. De por ir la constancia, vos te vas y le hablas y vos no sabes qué va a pasar de esa denuncia. Y terrible. Y vos querés saber cómo te manejas con el tema de la factura. A vos te llega la factura o vos tenés que ir a pedir cada mes cuánto es lo que debes. A mí me suele llegar acá. A mí mi barrio no llega. ¿Y cómo se va a pagar? Me voy y pregunto cuánto debo y ahí me hacen una... Pero tiene un código por el cual poder manejarte. Y sí, ponerle, pero no, yo como cliente no estoy viendo acá que me estén sirviendo con una gran calidad. Yo quiero recibir mi factura y a pagar en tiempo y forma, porque a mí se me olvida, ¿verdad? Porque como todo ser humano que se gana el pan de cada día con el seguro de la frente, tiene que trabajar, ¿verdad? O sea, a veces te pasa esa cosa. Y después te viene 2, 3, ya viene orden de desconexión. 3 meses había sido te olvidaste. Sorpresa. No, terrible. ¿Dónde están los bienes de mejor calidad al mejor precio? La misma cosa la antes. O sea, todo lo que toca el Estado creo que tiene que descomponer. Parece ser de que hacen a propósito para que eso vaya después al campo privado, para que venga un empresario y explote eso, la privatización. Y hay que ver si es que el gobierno de turno permite o no permite eso. Si abre el mercado o no abre el mercado, o deja que trabaje un monopolio, como explicaste anteriormente lo de internet. Y para mí que todos estos servicios tienen que estar en el ámbito privado más luego. Que sea abierto al mercado y al público consecuentemente, porque la ventaja que te trae a vos eso como consumidor es que vas a tener un abanico de ofertas. Como cualquiera puede venir a ofrecer el servicio, vos vas a poder elegir ahí cuál te gusta más, cuál te convence más, cuál es el mejor calidad, mejor precio, y al final de cuentas el que se beneficia es el consumidor final.
¿Quién es tan rápido? Sergio Salinas. Un saludo para Sergio, muy rápido. Bueno, ¿y qué tenemos a continuación? Acá en otro ámbito de cosas, noticias nacionales, tenemos que el gobierno paraguayo ofrece una recompensa de 7.000 millones de guaraníes por información certera, cierta y responsable sobre los miembros del EPP. Es del caso del secuestro del ex vicepresidente Oscar Deni. Entonces, las personas que tengan información de esta gente pueden hacer la denuncia al asterisco 377. Que tenga información de, a ver, está Jorgelina Silva Cáceres, Juliana, alias Juliana, Manuel Cristaldo Mieres, Manuel Cristaldo Mieres, la misma lista de siempre, alias Santiago César Vicente, Viviana Monserrat Caballero Villalba, oye, unos cuantos hay. Y hablando de esta cuestión, Magna María Mesa, en mi tema, el secuestro de Cecilia Cuba. En Maitei. Esta noticia va relacionada con esto de lo que pasó en Argentina. Sí, esta lista de los EPP fuera que están ahí en Maitei igual, es un tema recurrente para nosotros acá, ¿verdad? Sí. Cada tanto. Argentina le acaba de sacar el estatus de refugiado político que tenían los parientes de Carmen Villalba. ¿Por qué en Argentina se fueron a refugiar esta gente? Bueno, todo para empezar, esta gente se mueve por una base ideológica. Todas estas guerrillas que hacen esta cosa de camuflajearse para ir en el bosque y hacer la guerrilla, esa es la filosofía comunista, marxista, socialista. Todos son zurdos. Y como Argentina lleva 20 años antes de Milei, ponerle redondeando 20 años porque estuvo Macri, más o menos es lo mismo, no también porque es centro derecha, entonces como le dice Agustín Laje, la derechita cobarde. Entonces más o menos 20 años de puro socialismo duro en Argentina. Entonces no es nada de sorprender que ahí todos los que tengan esa mentalidad, esa filosofía, reitero, socialista, comunista, marxista, se van y se refugian en países gobernados por esta clase de dirigentes, ¿verdad? Estaban los Kirchner y tranquilamente los parientes, ¿cómo se llama esta compatriota nuestra? Los parientes de Carmen Villalba. De Carmen Villalba, entonces se fueron ahí en Argentina. Ahora vino a ser Argentina gobernada por la derecha, Javier Milei. Por supuesto, no hay cabida para este tipo de cuestiones ahí, ¿verdad? El faro de luz que tiene ahora mismo Latinoamérica está en el sur y se llama Javier Milei. En el centro le tenemos a Nayib Bukele y en el norte tenemos la esperanza por Donald Trump. Pero mientras que haya otro estilo, si tenés por ejemplo ahí en Bolivia a Evo Morales, le tenés a Venezuela con Maduro, ahí se pueden ir a refugiar, ¿verdad? Tenés Cuba ahí con los herederos de los Castro. ¿Qué otra opción tenés? Tenés acá Lula da Silva con Brasil, ahí se pueden ir a refugiar, ¿verdad? Supongo. Y así en lo sucesivo, ¿verdad? Esas son las opciones de acuerdo al mapa geopolítico que se está dando ahora. Entonces, todo esto es bastante sencillo, en realidad no es nada complejo más allá de lo que uno podría pensar. Todo se trata acá de una cuestión de bases ideológicas políticas. Ese es el escenario que tenemos actualmente, ¿no? Ya Argentina no está en el mapa de la izquierda, ultra izquierda, le vamos a llamar nosotros, así como tanto utilizan esa expresión ultra los de izquierda. Entonces el mapa geopolítico está ahora en esos términos. Y como dice esta publicación de última hora, el ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó que el gobierno de Argentina retiró el asilo político de los familiares de Carmen Villalba, líder del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, socialistas que están armados. Hace rato acá son, no sé cómo podemos calificar la cuestión de actuación de este... Sigue vigente. Sí, ¿verdad? Es como una piedra en el zapato de cada tanto surge ahí. Pero lo de los secuestros es terrible. Es una vejación lamentable el tema de los secuestros. Y ya sufrimos varias veces de eso, por culpa de este tipo de organizaciones, entre comillas. Se les retiró el asilo político. Estos no son políticos, no es una persecución política, nunca hicieron una campaña, jamás tuvieron un afiche, no tienen un partido político, por lo tanto son delincuentes comunes, indicó el ministro del Interior, Enrique Riera. Lo que pasa es que ellos allá en Argentina estaban gobernados por zurdos, entonces estos son zurdos y se le dicen, no, nosotros somos perseguidos políticos. Vení acá que te vamos a proteger porque en Paraguay te persiguen políticamente.
Y bajo esa excusa entonces fueron asilados ahí, ¿verdad? Como cambió ahí el panorama del gobierno, ya no es más zurdo. Inclusive desfiguraron la figura del asilo político, porque esta gente no realizaba actividad política. No, eso No puede ser actividad política, para ser más claro, por ejemplo, el secuestro de personas, la extorsión. Esa actividad política, para actividad criminal. Sí, es una No actividad estamos criminal. hablando de un ex candidato a presidente que cayó en desgracia, que se le quiera enviar preso, ¿verdad? Sí, En base totalmente. a pertenecer a un determinado grupo político. Ahí sí se justificaría que se esté orquestando una organización por parte del Estado para cagarle a esta persona, ¿verdad? Va a meterle preso, pues, se le está persiguiendo. Que sea un candidato de algún partido independiente, de algún partido oficialista y que hace su campaña, ese candidato y se le persigue por Con eso. trayectoria, una persona con trayectoria. Eso es perseguir políticamente, no deja que se candidate, le amedrentás, le amenazás. Eso es persecución política, pero ellos se van y nunca se presentaron para ninguna elección, ¿verdad? Para nada, no participan del proceso democrático y se van al país vecino y le dicen yo soy perseguido político. Pues ¿sabes qué es lo que pasa ahí? En realidad existe un componente político y ese componente político es la ideología política que está detrás. La gente es zurda, es socialista, es marxista y quiere llegar al Estado de esta manera. Es el viejo marxismo, este de llegar al poder revolucionario por la fuerza violenta. Ahora hay un nuevo marxismo que es muy diferente, que llega por medio de la cultura, harina de otro costal. Entonces es cierto, ellos desfiguran el concepto del asilo político, lo desfiguran totalmente a su gusto e inconveniencia, y como el gobierno de turno es de su mismo signo político e ideológico, entonces les dice sí, sos un aliado, afiliado, o sea, digo, un protegido político. Eso es lo que pasó en ese caso. Y bueno, también otro mapa donde pueden recurrir a asilo sería México, ¿verdad? Que ya lleva 6 años de López Obrador, puro socialismo, puro y duro. Y ahora tenés a la reemplazante suya, que es Claudia Sheinbaum, creo que es. Algo así. Sheinbaum, no sé qué es su apellido. Suena un poco burgués. Y vos sabés que habla igualito que López Obrador. Vos ves López Obrador su discurso y tenés que poner en YouTube 2 veces, reproducir 2 o 3 veces más rápido porque te y lo ñelaya. Y esta señora le imita al pie de la letra. Es más joven, ¿verdad? Pero cómo se nota la demagogia política que llevan adelante los socialistas. Hasta la forma de hablar de López Obrador, lentamente, así habla esta señora. Calcado igualito. Y ahora viene el gobierno feminista en México, será 6 años de destrucción brutal del país. Feminismo puro y duro, nuestros queridos congéneres masculinos mexicanos, ustedes la tienen difícil, esperemos que vayan bien las cosas para ustedes, no obstante, pero eligieron terriblemente mal. Van por el camino feo de la historia, van por el socialismo, hermano. Nosotros pensamos que esto se superó ya después de 1945 con la Segunda Guerra Mundial. Que al fin el comunismo había demostrado su inutilidad, sobre todo después de la caída del muro de Berlín en 1989, ¿verdad? El régimen socialista es tan espectacular que tienen que poner una muralla para que la gente no se escape. Y cuando echaron esa muralla, la gente pensó, al fin nos liberamos del comunismo. Pero ahora en este siglo XXI vino en otra forma, vino en forma de revolución cultural, empezando por las universidades y por el arte. Y empezaron a meterte ahí en las universidades ideología de género, y ya ustedes saben, colorinche, todo ese montón de cosas, ¿verdad? De esa manera están entrando ahora, a nivel cultural, el neomarxismo ese. Y en ese estamos, hermano, en ese estamos. Mira lo que tenemos acá. Esto está en la pantalla, ¿verdad? Sí, ¿Qué dice? La Corte Suprema de Justicia premiará por segundo año a los magistrados que sentencian también en base a la perspectiva de género, como parte de un programa apoyado por la Unión Europea. Que yo sepa, la perspectiva de género no es parte de nuestro derecho positivo, o también hay que calcular. Totalmente. Vamos a poner esto para que la gente entienda la aberración que se está presentando acá. La Corte Suprema le va a premiar. La Corte Suprema es la máxima autoridad de los jueces. Los jueces son eso. Y los jueces máximos del Paraguay le van a premiar a los jueces inferiores que agarren y resuelvan sus casos con perspectiva de género. ¿Qué es perspectiva de género, doctor en jefe? ¿Qué es? Y lo que dice acá, ¿quién es Héctor Alegre? Un periodista. Bueno, y como él dice que yo sepa, perspectiva de género no es parte de nuestro derecho positivo, efectivamente no lo es. Esto no tiene nada que ver con nuestro sistema jurídico.
y con los principios universales del derecho. De aquí entra Moria Mandapio tampoco. Ahora, pero ¿qué es la ideología de género? Yo le puedo resumir qué es la ideología de género. Es una ideología, como su nombre lo evoca, disparatada. Es un delirio intelectual que pretende establecer que el hombre es malo por naturaleza y que la mujer es una especie de ser de luz que no puede mentir, que no puede ser una persona malvada y que en todo caso está siempre oprimida por el varón. Eso es la ideología de género en resumidas cuentas. Y si vos tomás como base esa ideología y vas a aplicar a las leyes, significa que cada vez que una mujer vaya a declarar,